¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy nos toca ver el tema de sombra propia y sombra proyectada. Eh, ¿qué significa esto de sombra propia y sombra proyectada? ¿Cómo es que se va a ir dando esto? Bueno, la sombra propia es aquella sombra que se va a proyectar, que el mismo objeto, el mismo cuerpo, se va a proyectar sobre sí misma. Y esta sombra es la que nos va a permitir observar la forma y fondo de la figura. Esto es, nos va a permitir la sombra propia percibir el volumen del objeto que estamos nosotros apreciando. Uh -huh. La sombra propia va a tener ciertas características, donde va a tener la mayor incidencia de luz, inclusive vamos a poder tener hasta diversos brillos, va a tener un brillo muy particular, como es este que estamos viendo. Y mientras se vaya alejando la luz sobre el cuerpo al cual está, le está proyectando esta luz, mientras más se aleje, se va a ir volviendo un poquito más gris y va a ir cambiando levemente hasta el momento en que va a estar en el lugar más alejado de donde está la incidencia de luz y vamos a encontrar esta sombra totalmente o que tiende a ser totalmente negra. La sombra propia, eh, como les decía, va a ser mucho más oscura en aquellos lugares más alejados de la fuente de luz, mientras que en los lugares más cercanos, más se vaya acercando a esta fuente de luz, observen cómo se va aclarando totalmente esta sombra hasta el momento en que se vuelve totalmente blanco, totalmente, estar reflejando prácticamente todo el espectro lumínico de la luz. Vamos a tener también que hay otra sombra que es la sombra proyectada. La sombra proyectada va a ser la sombra que va a proyectar el elemento, el objeto, sobre alguna superficie. En este caso estamos hablando sobre una superficie blanca que nos va a permitir observar, fíjense bien chicos, la sombra proyectada, cómo mientras más se acerca al objeto, tiende a ser mucho más oscura. Mientras más se aleja del objeto, más clara va a ser. Aquí sí se nota perfectamente. Y es así como lo vamos a tratar nosotros también de representar en un momento dado. Quiero hacer alguna aclaración, chicas. Chicos, miren, como les decía, la sombra proyectada, mientras más cercana se encuentra a la fuente lumínica, más blanca va a ser. Mientras más alejada se encuentre, va a ser mucho más oscura, va a tener un valor tonal mucho mayor. Exactamente aquí donde se une la sombra propia y la sombra proyectada, aquí en esta parte, va a ser donde vamos a encontrar el mayor valor tonal. Es donde vamos a encontrar la sombra más negra que podamos tener tanto en sombra propia como en sombra proyectada, porque aquí vamos a encontrar una sumativa de sombras. Vamos a tener la sombra propia, la sombra proyectada, y aquí es donde vamos a encontrar la sombra mucho más negra. Entonces, precisamente donde hace contacto la sombra proyectada con el objeto y la sombra propia, es donde más oscura va a ser la sombra. Y precisamente esto es lo que nos va a permitir representar el volumen, representar un objeto o tratar de representarlo
y tratar de representarlo lo más real posible. Tanto las sombras propias, las sombras que se va a proyectar sobre sí mismo, como la sombra proyectada, ¿sí? Para que nosotros podamos notar ese volumen y que sí se encuentra en un piso, en un firme. Por ejemplo, algunos detalles como pudieran ser estas rupturas, también de la cáscara, también las vamos a representar. Entonces, es muy importante tanto la sombra propia como la sombra proyectada y su representación. Vean, observen aquí cómo uno de sus compañeros de años anteriores tratan de representar que la sombra proyectada, mientras más cercana al objeto, mucho más oscura es, y cuando hace contacto con el objeto, es donde obtiene el mayor valor tonal. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Este es otro ejercicio de otros de sus compañeros. Bueno, que el día de hoy trabajemos una esfera, trabajemos, pues sí, trabajemos una esfera, tanto sombra propia como sombra proyectada. Entonces, bueno, este es el ejercicio de hoy, chicas, es el ejercicio de hoy, chicos, para que empecemos a trabajar. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy para servirles. Muy amables. Hasta luego.